Hola, profe. Entonces, ¿cómo andamos? Bien, discúlpame, justo tuve una llamada de un Ah, ni cliente, te entonces preocupes, ni tuve te que preocupes, responderte. tranquilo. Todo bien, todo bien. Bueno, vos llegaste a recibir mi correo de todo lo que, de todas las clases, inclusive con esa que recuperamos la otra vez nomás. A ver, Quiero saber nomás qué más es lo que nos falta. O sea, en esa última clase nosotros estuvimos viendo, estoy tratando de recordarme, cómo hacer los calendarios eh, de vencimiento, si mal no recuerdo, ¿verdad? Corregime, no sé por ahí estoy equivocado. Cómo llegar al precio de las dos formas, de la forma financiera y de la forma de bolsa, pues no me acuerdo si profe, ese no me enviaste en mi correo en el de Gmail, en verbo. el Gmail te envié, o en el de Y Verba. justamente es Gmail también. ¿Eh? ¿Vos tenés abierto el No, Gmail? sí. Espera que voy a mirar, te voy a confirmar. Y abrí un Para mí ratito que mi correo. me enviaste el Gmail de Verbo. Ah, vos tenés dos Gmail luego, el de Verba y el Los de... tengo. Sí. Ah, espera. Te voy a confirmar a cuál te envié. Porque vi que me enviaste. No, no estoy encontrando. Bueno, tranqui. O sea, vos ahí no tenés acceso al de Verbank, ¿verdad? Al Ahora particular lo que mismo tenés. no, no. Sí, Bueno, exactamente. espera que vamos a mirar. Bueno, pero de todos modos, ahora abrí, espera que un ratito. scenturionvega@gmail.com. ¿Ese es cuál? Ese es el mío. Ese es Ese mío. te envié el 15 de febrero. Ok, eso, ahí, ahora ya estoy viendo. Sí, Ah, perfecto. así. 15 de Acá ya febrero. encontré. 15 de Sí. febrero. Bueno, perfecto. Entonces, no, para saber nomás. Quiero que abras tu archivo de Excel, el último que estuvimos usando. Vamos a, vamos a ver un poco qué nos falta para terminar el contenido. Porque me habías pedido que en la última clase veamos el tema este de la bolsa, ¿verdad? De Sí, los datos de la exactamente. bolsa. A ver, voy a compartir porque no recuerdo cuál Compartir quité. más. Tiene que ser, a ver un poco. Tiene que ser el Excel del curso operadores. Tiene que ser. No el Excel de ese tiene que ser. Ese mismo. Y la presentación también Operador tiene que bolsa. ser operador de bolsa, sí. Ese también, esos dos. Porque del operador de bolsa lo que sacábamos de la presentación era los ejercicios y en el Excel desarrollamos. Yo veo solamente tu carpeta. Ah, ahí está. Ya veo el Excel y ahí sí, el Excel, perfecto. Ahí que no, o sea, ahí terminamos. Nosotros Ah, falta. desarrollamos un calendario que fue de 2.500 millones, cupones trimestrales. Hicimos las dos columnas estas donde utilizábamos el concepto de plazo residual y el valor actual con la fórmula del interés compuesto a la tasa efectiva, porque es el método financiero del cálculo del precio. Justamente yo estaba revisando un poco hacia nivel internacional si se usaba o no se usaba esta fórmula y encontré una planilla que sí usaba esta fórmula y nada, me quedé nomás contento porque en ningún otro lado yo estaba viendo que esto se usaba, ¿verdad? Entonces dije, bueno, por lo menos alguien usa esta fórmula para el principio de cálculo de precios y no éramos nosotros nomás lo que estábamos haciendo esto en esta clase, digamos, ¿verdad? Entonces, era simplemente para entender eso. Bueno, pero después hay otro ejercicio en donde tratamos o trataremos nosotros de hacer lo mismo, tipo una práctica de esto, pero sobre un título eh, eh, que tiene amortización parcial, porque hasta acá este tuvo amortización al vencimiento, digamos, ¿verdad? Entonces,
ve un poco si no te podés pasar al PowerPoint. Y en el PowerPoint, donde estaban los datos de este ejercicio, vamos a ver cuál es el siguiente. El siguiente pide hacer otro cálculo o otro calendario de vencimientos, pero en este caso eh, con amortización parcial. Y ese es un poquitito más difícil, por llamarle de alguna forma en cuanto a la dificultad. Entonces, yo estoy viendo solamente tu Excel. Si por ahí vos me estás compartiendo Ah, PowerPoint, no estoy viendo. Entonces, ve nomás para compartir un ratito. Eso era. A ver, ese sí, si ya es hacia el último, tiene que ser un poquitito más para arriba. A ver, ahí por ahí, ahí ya pasaste todo, creo. Tiene que ser, a ver, anda nomás bajando. En la presentación vamos a ir viendo. Seguí nomás. Es el que hicimos. Espera que. Uno más abajo. Más abajo. El 28. Ese es el que nosotros usamos para hacer, que le tuvimos que sumar un día más porque caía domingo, entonces le hicimos caer lunes y le añadimos 1944 días. Eso es lo que hicimos. El siguiente, el de la diapositiva 29. Ah, este es uno cupón cero. Cupón cero, nosotros ya llegamos a hacer un ejercicio cupón cero por si acaso, ¿te acordás? sí. Hicimos ya. Entonces, este básicamente para practicar nomás cómo era que se hacía el cálculo del cupón cero. Entonces, si querés, podemos pasarnos un ratito al Excel y trataremos de hacer ese, en donde él ya me da nomás la tasa a la cual vamos a negociar nosotros y a cuántos días. Entonces va a ser 4, de 4.2 seguramente va a ser. En el Excel, en la pestaña de al lado nomás sería al que nosotros hicimos ese. Eh, Entonces, ahí están los datos, o sea, los 1.500 millones, los 240 días, el 8% que vamos a usarle como tasa de descuento y la fecha de emisión que calcula nomás la fecha de hoy automáticamente. Entonces, lo que quiero que haga es, vamos a borrar un poco todo lo celeste y vamos a dejarle al verde como para nuestro copiatín, digamos, para ver qué es lo que tenemos que cargar. Vamos a seleccionar todo sin los encabezados nomás, pero todo, borrarle todo y vamos a cargarle de cero, por llamarle de una forma. Entonces, vamos a ir viendo cuál es el proceso para calcular el bono cupón, el precio del cupón cero, ¿sí? Borrarle más todito con confianza y después vamos a ir cargándolo otra vez y vamos a ir nosotros generando esta planilla, ¿sí? Lo que te diga num, borrarle y después le vamos a ir cargando. Déjale lo vacío, solo lo encabezado, déjale. Y el que dice tier. Después todo lo que dice num, chau. Nosotros le vamos a cargar de cero. Eso. Ese que dice num también allá abajo, también borrarle. Así de paso practicas. ¿Cuál? El que dice num. Ah, número. Ese. Y tier déjale, capital déjale y cero déjale. Bueno, empecemos. Ahí en fechas tendríamos que entender que nosotros hoy lo que vamos a calcular es el precio de ese cupón cero. Entonces le vamos a poner nomás fecha de hoy, como vos quieras ponerle. Muy bien. En plazo hoy va a ser cero, ¿sí? Pero para los efectos del cálculo, nosotros vamos a necesitar calcular eso a 240 días según el ejercicio, ¿verdad? Entonces, en fecha sí vamos a sumarle a hoy 240 días, vamos a ver qué fecha cae ahí debajo en la columna. Ahí vamos a sumarle 240 días a la fecha de arriba. Ahí. Ah, que no sé por qué baja. Ahí. El de arriba más 240. Habrá que ver si esos 240 me caen en un día hábil o no, ¿verdad? Ese 20 de octubre, no sé si podemos poner fecha larga simplemente para verificar más qué, qué día cae, ¿verdad? Eh, porque se supone que un cupón cero no te puede caer día no hábil, ¿verdad? Entonces, Era en fecha, ¿verdad, profe? Así. miércoles, sí. Sí, esa es una opción. La otra opción, allá arriba donde decía fecha, podía entrar también. En las cintas opciones hay un Ajá. espacio en blanco ahí. Y ahí al entrar va a listarse los formatos y uno de los formatos es fecha larga. Entonces esa es la forma más rápida de ver
día te cae, digamos. Bueno, en este caso te cae jueves, entonces no pasa nada, estamos bien, digamos, para el cálculo. Bueno, y en el plazo lo que vamos a hacer es que en este caso, bueno, a ver, nosotros hacíamos el tema del plazo para ver nomás cuántos días había entre la emisión y el cupón, digamos, ¿verdad? Pero como este no tiene cupón, sino tiene un vencimiento final nomás, en el primero va a ser cero y en el siguiente sí podría ser 240. Pero ese 240 tendría que venir de la resta entre las dos fechas, o sea, la fecha de vencimiento menos la fecha de emisión y ahí te tendría que dar 240, digamos, ¿no? Ese menos la emisión de luz. Hasta ahí Porque el estamos. plazo era cero, profe, perdón. Y en el primero porque todavía nosotros estamos calculando en ese día la Ah, emisión, porque el día de la emisión nomás. Pero día de emisión más el primer cupón la emisión de bono es siempre para saber la cantidad de días que tiene cada cupón. Pero como este no tiene cupón, entonces el primer día o la fecha de emisión es cero, pero el siguiente vencimiento, que es el único vencimiento que tiene, que es el de capital, le hacemos nomás la diferencia para corroborar que estamos viendo que la fecha es de 240 días. Nada más que eso en la columna plazo. En la columna monto ahora se ponen los valores. Se supone que ahí yo tengo que calcular el valor actual de este título que va a pagar al vencimiento 1.500.000. Entonces, una de dos. Yo tengo que entender que para hacer el valor hoy, o ya le tengo que cargar la fórmula ahí al valor hoy, o voy a hacer, digamos, por eso allá arriba se muestran las dos fórmulas. La fórmula del interés simple, que es el valor actual teniendo en cuenta el capital con el coeficiente de descuento, que es uno más uno por día, perdón, uno más i. Pero ojo que esa i tiene que ser la i que le corresponde, y en este caso nosotros dijimos que hacíamos esto para hacer con la TIR. Pero vamos a tratar de usar las dos fórmulas para ver justamente si nos sale o no nos sale ese número, ¿sí? Entonces, quiero que ahí en monto trates de cargar la fórmula del color amarillo de fondo, ¿sí? Entonces va a ser el capital. El capital puede venir del valor que todavía no pusimos, que está ya 1.500.000 o que vamos a poner después, abajo, ¿verdad? Pero tiene que estar en positivo, bien. Después tiene que ser dividido y empezamos los paréntesis. Primer paréntesis, 1 más, segundo paréntesis. eh, Ahí la i, en este caso, podemos señalarle nomás al 8%, que en este caso vamos a ver nomás cuál sería el resultado de hacerlo con esta fórmula, digamos, ¿verdad? Entonces, hacer por los días son 240, perfecto, dividido 365 y se cierran dos veces paréntesis para darle enter. Al darle enter nos tiene que dar un valor. Vamos a mirarle a ese valor. Ese valor es de 1.425.039,04. Ojo, que este valor es el valor actual tomando en cuenta la tasa de descuento del 8% con la fórmula del interés simple sobre el valor a vencer, sobre el valor al vencimiento que es de 1,5. Y nos da el resultado. Hasta ahí estamos bien. Pero hay que entender algo. Se supone que ese importe nosotros tenemos que desembolsar hoy para poder recibir 1.500.000 en 240 días. Por lo tanto, en el flujo debe aparecer con signo negativo. Por lo tanto, para que se convierta esto a negativo, una de dos. O multiplico todo por menos 1 o directamente le pongo nomás menos al B4, que fue el valor que yo tomé como positivo. Ya depende de cómo vos quieras arreglar, da lo mismo. Yo tengo que ver un valor negativo con la finalidad de que después yo esto use el flujo completo de la fecha y los importes para calcular la tasa efectiva. Eso nomás es lo que estamos diciendo. Bueno, y acá tiene que venir el valor positivo que yo cobraría dentro de 240 días. Entonces hago nomás una referencia al valor positivo para que vuelva a aparecer en esa celda debajo de ese negativo que acabamos de visualizar. Entonces va a ser más o es igual el valor de 1,5. En este caso son los datos que me da el ejercicio para hacer mi flujo, ¿sí? Pero directo nomás. Espera. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué te pregunto qué vas a hacer? Porque acá es directo 1,500 nomás, el positivo de 1,500. ok. Eso nomás tiene que aparecer ahí. Listo. Bueno, antes de empezar con plazo vencido, perdón, con plazo residual y valor actual, acuérdate que yo te decía que nosotros hacíamos lo del flujo para poder hallar la TIR o la tasa efectiva. Entonces ahí, ya que estamos,
Vamos a cargar la TIR mediante TIR no PER. Entonces, ahí debajo del 1.500 que acabaste de poner, en la celda azul, vamos a insertar la TIR no PER. Entonces va a ser más o es igual, si quieres hacerlo de forma escrita, ¿verdad? TIR.no.per, tendría que ir apareciéndote, puedes seleccionar, y TIR no PER nos pide dos series de datos. Nos pide primero los valores, y en este caso los Los valores son valores. solo dos, el negativo y el positivo, el 1.425 y el 1.500. Muy bien. Y el otro, la otra serie de valores son las fechas de estos dos, que es hoy y el 20 de octubre. Listo. Al cerrar paréntesis y darle enter, me tiene que dar la tasa efectiva. Ojo que la tasa efectiva no tiene que ser igual a la tasa de descuento. De hecho, y por el contrario, tiene que ser mayor. De hecho, eso es lo que vemos. 8, ¿cuánto dice? 106, 108. Ay, justo yo no veo. 108. 108, 80, 70, 108, 100, o sea, 87. 10.87 por llamarle. No. Perfecto. Ahora arrancamos con el plazo residual. Ojo que hasta acá nosotros ya tenemos el precio. Con la fórmula que hicimos con el fondo amarillo ya tenemos. Pero como hay dos procesos y yo quiero nomás cerrar que el otro proceso también me tendría que dar, pero el otro proceso es el interés compuesto que está ahí con el fondo celeste, una fórmula que toma una tasa de descuento no nominal, sino efectiva. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer en estas otras columnas. El plazo residual para el primer dato no se hacía, pero podemos hacer nomás igual, para poder entender nomás que el plazo residual no era otra cosa que la fecha del título o del cupón o del capital menos la fecha de emisión. Así nomás es. Entonces, como yo estoy ahí en esa celda, puedo restar martes 22 de febrero con el mismo martes 22 de febrero y me va a dar cero. Por lo tanto, en plazo residual del primer dato no voy a tener un día positivo, sino va a ser cero. Si sale como fecha larga, puedo ponerle más como un número, porque nosotros ahí queremos ver un número nomás. Sí, eso también, ¿verdad? Que cuando es formato contable, en vez de cero sale rayita, entonces va a tener que, eh, de la lista esa que dice personalizada, entrar y buscarle a uno que diga número, para que diga nomás cero y no rayita, ¿sí? Eso. Y ahora vamos a hacer un poco una modificación de esa fórmula. A esa fórmula quiero que le restes el segundo. Viste que los dos señalan la primera celda, pero quiero que le restes, espera que, bueno, no importa, hacer nomás de vuelta, no hay problema. Yo lo que decía es modificar nomás la primera celda y después copiar esa fórmula, ¿sí? Pero hacer nomás de vuelta, que es 20 de octubre menos 22 de febrero. Y listo, ya está. 240 el plazo residual. En esa columna no se totaliza nada, entonces nos vamos ahora al del valor actual. El valor actual, en el primero no vamos a cargar nada, en el segundo sí vamos a cargar, que es la fórmula de valor actual que está con el fondo celeste. Y vamos a tomar el monto de 1.500, ¿sí? Entonces va a ser 1.500 dividido, paréntesis de apertura, 1 más, en este caso es la tasa efectiva, no la tasa nominal, ¿sí? La La tasa tasa efectiva efectiva. tenés ahí, perfecto. Se cierra paréntesis, se escribe el acento circunflejo, que era al 94, si por ahí tenés, para escribir con cifrado ASCII. Y si no, hay que ir en eso, paréntesis, apertura otra vez. En este caso son los días de 240 que tenés ahí en la columna plazo residual. Y dividido 365, se cierra paréntesis, enter. Y ahí tendríamos que ver el mismo valor. Acá, por diferente método, nos tiene que salir el mismo valor que nosotros vimos en el signo cambiado que le habíamos puesto negativo. Y ese es el precio, o sea, es el precio del bono cupón cero hoy a la tasa del 8. Cierto, no pudieron haber dicho no, no va a ser al 8, va a ser al 7, o no pudieron haber dicho no, va a ser al 10, etcétera. Y a partir de ahí, entonces tendríamos diferentes precios para diferentes tasas. Inclusive no pudieron haber dicho también diferentes plazos, no pudieron haber dicho no, en vez de 240 va a ser para 270. Entonces, todo eso va a hacer que el precio cambie, digamos, ¿verdad? Y no importa por qué método nosotros estemos tomando, cualquier cambio de los datos tendrían que darnos los dos el mismo precio. Básicamente eso es lo que estábamos viendo
en el caso del bono cupón cero. ¿Qué tal Patamata Kazuji? ¿Se está entendiendo? Súper. Bueno, Sí. el lujo. Ahora quiero que te pases a tu presentación otra vez. Vamos a ver qué ejercicio viene después, porque acá está alternando nomás. Primero nos pidió un bono con capital, ¿cómo era? Capitalización trimestral al vencimiento, al 11.75 creo que era. En el segundo nos pidió un bono cupón cero, que no tiene cupones de interés, al 8% de tasa de descuento y al 240 días. Y en este tercero nos pide que calculemos el valor presente de un título con pagos mensuales y capital al vencimiento. Pero no te da otra vez. ¿Por qué te pide otra vez? Bueno, en fin, hagamos ese. Pasemos al Excel. Vamos a ver que los datos son exactamente esos. Sería ese, ¿sí? 5.000. Y en este caso, en el de arriba tenemos el original y en el de abajo quiero que volvamos a eliminar todo y vamos a tener la S como parámetro. Entonces, déjale todo lo encabezado y vamos a construir de cero nuestra planilla. Excelente. Hasta ahí. Muy bien. Borrarle nomás. Con Ya. el botón suprimir y no con la flechita, ¿sí? Porque si la flechita, eh, No, con suprimir con suprimir, con suprimir. Ahí está. pero ya, ahí está. Ahí está, ahí está. Súper. Bueno, perfecto. Entonces, ese también y el que te dice num. Y después lo demás también podemos de repente borrarle eso que está ahí abajo. Aunque para no perder tiempo podemos dejarle el más total, después vamos a ir completando nosotros. Vamos a ir comprendiendo mejor. Bueno, en este caso los datos están a la izquierda. Tenemos que hacer un flujo de fondos que vaya a tener, y ahí vamos a analizar también qué cantidad de cupones va a tener si es a 7 años, ¿sí? Entonces, son 5.000 millones, son cupones mensuales, son 7 años, el 13% anual, y hoy es la fecha de emisión. Entonces, empezamos. El número, el primero tiene que ser el cero porque vamos a hacer aparecer el desembolso. Entonces, la fecha tendrá que ser de hoy. Muy bien. Eso, si quieres ponerle cero, y ya ese hacerle crecer, es decir, estirarle. Y acá lo que tenemos que calcular es cuántos cupones en 7 años, si son cupones mensuales. Estirarle hasta ahí, vamos a mirar y ponerle el botón y decirle rellenar sin formato, decirle. Pero te hace el cero. No importa que te cambie el formato, decirle más que te rellene. Sería de relleno, tenés que decirle. O rellenarle como vos quieras, eso ponerle 0, 1. Eso ya depende de vos nomás. 0, 1 y después le estiras. Para ponerle 01. No, y decir más sería relleno y después nomás le vamos a cambiar Ahí el está. formato. Ahí cambió a los números, pero el formato no cambió. Entonces ese nomás es el tema. Ah, O una de dos tenés que hacer. Pero no importa, pongámosle nomás el número y después nomás vamos a ir a formatearle otra vez. O si no es con el 0, 1, ¿verdad? Así le tirás y va a ir creciendo hasta la cantidad que necesitemos. Bueno, ahí por ejemplo, mi modificación. y después nomás le modificamos lo que haya que modificar en el tema de formato. Pero hasta ahí ya tenemos que son 85 cupones. Si es que en el último le vamos a poner al capital, digamos, ¿verdad? Ok. Entonces, esos son los cupones y ahora vamos a hacerle los vencimientos. Los vencimientos, si son cupones mensuales, se supone que van a ser cada 30, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos sumarle 30 normal si, al anterior y listo. Eso. Entonces, vamos a ir teniendo esa frecuencia de cobros de cupones. Entonces, nos vamos hacia hasta el último. Y cuando le llevamos hasta el último, ahí vamos a tener que hacer un control de la información, porque acuérdate que nosotros tenemos que cuadrar en cuanto a que todos los cupones tienen que finalmente terminar en esa cantidad de días, 2.556. Entonces vamos a hacer ese control con el plazo. En plazo, en la columna plazo, vamos a ponerle nomás en el primero 0, ¿sí? Pero en el segundo va a tener que ser la resta entre el primer cupón y la fecha de emisión. Eso, ese menos la fecha de emisión. Y para que lo demás, eso. Y ahí ya está, ese puedes tirar, el 30. Bueno, todos tienen que ser 30, pero nosotros en algún momento vamos a tener que controlar que todos los cupones sumados nos den 2.556. Entonces ahí es donde vamos a irnos hasta el último
y vamos a irnos a mirar un poco. Ah, que estás mirando el tema de los días. Y ahí también, Ah, y ahí también puede darse el caso de que los ajustes hagan que cambie la cantidad de días que tiene cada cupón, ¿sí? Pero ya depende. En realidad, esa es la tarea luego de la casa de bolsa. Hacer que los vencimientos no caigan sábado ni domingo. Entonces ahí sí o sí hay que ir haciendo el ajuste de todo aquello que te vayan cayendo de esa forma. Entonces te vas haciéndole caer o viernes o lunes, eso ya depende de vos. Eso, entonces te vas mirando a ver cuáles son los que caen y te vas ajustándole eso. Ese en ese caso tiene que caer puede treinta y ser que uno ponga, 31 te cae el lunes, eso, y así te va viendo. El que te cae domingo le haces 31, el que te cae sábado le haces 32. Entonces así, eso. Y a partir de ahí ya te cae todo domingo nomás. Entonces vas a tener ese tema de hacer pasar a 31 lo que vayan apareciendo. Sí, son nomás, ¿cuánto eran? 85, ¿verdad? Pero a lo mejor lo que puedes hacer es copiar la fórmula del que le haces a 31 y te va a ir pegándole nomás ya, ¿verdad? Entonces a todo lo que te aparezca domingo le pega la fórmula del que es 31. Entonces le copias nomás ya, el que te hizo sí, ese, pero el que te aparezca. el Y formato que ese ni te preocupes porque después nomás le vamos a formatear nosotros con los colores, te voy a mostrar cómo. Entonces, lo primero es que los días queden tal cual como vos necesitas y después nomás le vemos el formato, no, ni te preocupes, después te voy a mostrar cómo se formatea eso. Bien. Ah, y en algún, ¿te cae pesado alguno? No, casi todo ya te cae domingo después. está. Listo, bueno, ahora vamos a poner el control de días. Quiero que te vayas allá abajo, o sea, selecciona todo, selecciona desde el primer cupón hasta el último y vamos a mirar un poco cuántos días sumamos. Porque vos tenés que tener solamente la cantidad de tu emisión, que se autorizó tu emisión, que es 2.556 días. En este caso, los días lo que tenés que sumar, no las fechas, porque si sumas las fechas, te va a salir eso, ahí. Y por ejemplo, te dice 2.630, ¿veo? O 2.610. 610. 610. Pero ojo, nosotros acá tenemos hasta 2.556 nomás teníamos que llegar. Y ese cupón 86 está además en el sentido que vamos a dejarle que hasta 85 cupones más tengamos. Y quiero que en vez de 86 le escribas capital, porque este también vence al final y al final hay que pagar el capital. Entonces, en vez de 86 la fecha va a ser la misma fecha del 85. Pero el 86, el que dice 86, quiero que le borres, que le escribas ahí capital para entender que ese cupón es el pago del capital, o sea, esa fila es del pago del capital. Eso. Bien, hasta ahí estamos. Ahora sumale otra vez, porque ahora le restaste un cupón que hace rato teníamos visible. Seleccionarlo otra vez todo y vamos a mirar cuánto te da. 2579. 2.579. O sea que, bueno, y vamos a usar un poco eso de abajo, porque hasta ahí está tu mando. 2.579 es la fórmula. 2.556 es lo que tiene que estar. Y ahí abajo hace la diferencia de cantidad de días. Quiero que mires que él te sugiere, ahí en la celda F190, ¿sí? En la celda F190, te sugiere que esa es la cantidad de días que difiere entre tus dos valores. Entonces, esa cantidad de días quiero que le reste al último cupón. Entonces, tu cupón va a ser de 30 menos 23. Trae en la fórmula y hacerle 30 menos 23, no vamos a poner. Y ahí se tiene que ajustar. O sea que sería más 7 nomás. Sería 23 más 7. Más 7, probable sí. Ahí está.
Entonces ahí no tendrías que tener diferencia entre lo que te se autorizó la CNB para la bolsa para la emisión y la cantidad de días que tiene tu emisión o tu flujo de vencimientos, digamos, ¿verdad? Bueno, hasta ahí hicimos Ok. el control correcto de los cupones de interés. Bueno, ahora nos vamos a los intereses, porque ahora tenemos que calcular cada cupón de interés de acuerdo a la cantidad de días que tiene. Monto para nuestro flujo, en el primero va a aparecer el negativo nomás de toda nuestra emisión. Entonces ahí va a ser menos 5.000, el 5.000 positivo. Para que me aparezca con signo cambiado, eso. Y ahora viene la fórmula de nuestro cupón. Nuestro cupón tiene que ser positivo, por lo tanto, el valor del capital que tenemos que agarrar va a ser el que está afuera, ¿sí? El que está allá de 5.000 en azul. Entonces vamos a empezar nuestra fórmula, va a ser más o es igual, vamos a seleccionar nuestro 5.000 positivo, que está afuera, eso. Y antes de pasar a otro término de la fórmula, tenemos que entender que eso se va a copiar en toda la columna. Por lo tanto, a ese ya le vamos a fijar con F4 o con símbolo de dólar, como vos quieras. Ponerle nomás. Eso. Y a eso le vamos a multiplicar por la tasa de interés que también está afuera, que es 13%. También le vamos a fijar con F4 con símbolo de dólar. Bien. Después viene dividido 365 porque queremos tener el interés diario. Y eso lo vamos a escribir nomás. A eso no hay forma de fijarle porque es una escritura, no es una referencia. Y ahora le vamos a multiplicar por y el valor de la celda que está a la izquierda, que es 30 en este caso. Y como a ese sí le seleccionamos de adentro de la planilla, a ese no le vamos a poner referencia absoluta, sino le dejamos nomás libre para que al copiar, copie a los valores de los otros cupones. Y hasta ahí, al darle Enter, nos tiene que dar el valor de ese primer cupón, que es de 53 millones y piquito. 424, 838. Bien. Ahora sí, al estirar o al hacerle doble clic, él tiene que copiar la fórmula para todos los cupones de los 85 cupones que tenemos. Sí, va a pasar por alto el formato, pues no importa, después nomás nosotros la vamos a formatear. Y hasta ahí entonces tenemos que hasta el cupón 85 son, bueno, es el control que vamos a hacer ahora. Que la selección de todos los cupones me tengan que dar lo que diga más abajo que tengo que controlar. En este caso, ahí te da 4.000, ¿cuánto dice? 551, 780. Bueno, abajo hay dos celdas de control. Está en la celda naranja, hace una fórmula, que es la fórmula total, que es otra vez, los 5.000 millones por la tasa del 13%, por D102, ¿qué peor es D102? B102 ha de ser, Rambo, es capital por tasa. Por días, por los 2.000. Pero ahí no veo que esté multiplicando. Rambo. 5.000 por tasa. Hasta ahí B102 estamos. es la tasa. Es 102 la tasa. Y ese B99 que es. Y el capital. B90 Entonces, es capital. F189 es lo que no. ¿Qué es F189? Vamos a mirar a ver qué hay. F189. Tiene que ser la cantidad total de días. Eso. Sí. 2.556. Perfecto. Entonces, sobre la cantidad de días, es el importe de interés en total que tengo que estar pagando en la emisión. Ese es un punto de control. Y el de abajo, ese dale enter nomás ya. Y el de abajo se tiene que calcular de forma diferente. Tendría que ser la sumatoria de todos tus cupones de intereses individuales. Y si ese es igual al de arriba, entonces el de abajo te tiene que dar cero, que de hecho te da. Entonces te estoy mostrando más cuál es el punto de control a ese momento que uno tiene que hacer con su calendario de vencimiento. Y si en las dos columnas tengo cero, entonces esto está listo. Ahora, lo que falta modificar ahí es que en capital yo voy a tener que cobrar los 5.000 millones, pero tiene que estar en positivo. Entonces, en vez de esa rayita que está debajo del último cupón, del cupón 85 de 12.400.000, ahí le voy a borrar nomás la fórmula y le voy a traer directo al 5.000, que es el valor del capital que yo tendría que estar cobrando si soy tenedor de bono y pagando si soy el emisor, digamos, ¿verdad? Entonces ahí le ponemos más 5.000 y listo. Eso. Esto hacemos con la finalidad de calcular también ahora la TIR no PER. Entonces, cargarle otra vez TIR no PER ahí para ver la tasa efectiva, porque vamos a hacer por los dos métodos o por el método de... Profe, Sí, esperamos un ratito.
¿Por qué 4.551.000? Ese es 4.500 millones. Ese 4.551 Sí, 4. millones son los intereses que en total tiene que pagar esta emisora en esa emisión, en toda en todo el plazo. Casi redobla lo que es su Casi capital. el valor de su emisión, exactamente. Porque, ojo, son 7 años al 13%. O sea, si estamos hablando de 13% es un año, pero en 7 años el 13% son ¿cuánto? 7 por 13. ¿Hace un poco cuánto de 7 por 13? Son 7, no sé cuánto. Calculamos ahí aparte, en una celda vacía, ponerle por 7 por 13% para ver nomás cuál es nuestro valor eh, de interés, ¿viste? 91% de intereses vos estás teniendo que pagar si sos el emisor, digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que 5.000 por 91 te tiene que dar ese 4.500, pero vamos a ver si te da. Hacer nomás si Ah, 5.000 por 91%, a ver qué te da. Ese. ¿cómo? Ahí abajo hace un poco más o es igual y toma el 5.000 positivo que está ahí en ese G y algo por 91%, por ese porcentaje que te salió. ¿Cuánto sale? Mm, 4.500. Y está claro, cerca. es aproximado. Ahora, ¿por qué no es? eh, Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no es exacto? ¿Cuál es la diferencia? 4.551. Porque si vos hace un poco de la siguiente forma, 365 Por por los 7 días. hace un poco, eso, por los días nomás. 365 por 7 te tiene que dar un valor aproximado a 2.556. Sí, un día es la diferencia. Sí. Entonces, para entender más todavía, ¿cuál es el interés diario? Calculamos tu interés diario de esta operación. Tiene que ser la diferencia de esa, pero puedo calcular nomás. Va a ser 5.000, que está ahí en G186, por 13%, dividido 365. Ese valor tiene que ser nuestra diferencia entre lo que salió más arriba y lo que el total. 4.000, Sí. 1.780.082. Entonces está cuadrando perfectamente nuestro cálculo de interés diario y de por qué con 2.555 días, un día no me da la diferencia y por eso tenemos esa diferencia de un día de 1.000.000 y algo. Espectacular, estamos hasta acá. Bueno, ahora nos toca calcular la tier. No, si querés ponerle nombre a eso que tenés ahí, o sea, para tu repaso, para ver cómo hay que Sí. pensar para hacer los cálculos. Ese, por ejemplo, es tasa, ¿cómo podemos 7 decir? años Tasa nominal en por años. ¿Sí ve? tasa, 7 años por... En El plazo. cálculo nomás Sí, para sí, 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 recordarme. perfecto, 7 años perfecto. por Tasa tasa nominal por año. nominal. Eso. Después de abajo ¿qué era ese 4.550? Ve un poco Ese cómo era hiciste. el resultado, Era 5.000 el por resultado del el de noventa y uno por arriba. ciento Eso mismo era. Entonces, capital por tasa nominal en 7 años, por llamarlo de alguna forma. Capital por tasa nominal en 7 años. 91%. Eso, ahí mismo. Listo. Después de abajo era 365 días por 7 años. 360. Perfecto. Y el de abajo, el interés diario, para verificar nomás que si tenés un día más que el día que te falta, es exactamente esa la diferencia entre el valor que salió del capital por 91% menos el valor que finalmente se va a pagar en la planilla de arriba. Eso no hicimos, pero sería eso básicamente, ¿sí? Ok. Ok. Bueno, ahora en la celda G187 vamos a calcular la tier no per antes de irnos a calcular nuestra columna de plazo residual y nuestra columna de entonces tier.no.per. Muy bien.
que nos pide dos series de datos. Nos pide primero los valores, entonces tiene que ser sí o sí desde el negativo 5000 hasta el positivo 5000, que a propósito lo están en los dos extremos para entender que uno sí o sí tiene que ser negativo y otro positivo. Y el otro tiene que ser la fecha de cada uno de esos valores. Listo. 1380. Que yo normalmente le suelo hacer ver a 4 decimales inclusive, pero no importa. Ok. Está bien ahí. Bueno, y ahora, una vez que ya le tenemos la tasa efectiva, le vamos a Mira, ir a... Sí, no me sale tan igual que sí. con el otro. Pero ¿por qué? Y eso es bueno también entender. Porque el Ah, por otro no los le dio días. pelota a los días no hábiles. Sin embargo, nosotros ahora sí le dimos pelota a los días no hábiles. Entonces hay días de Ah, diferencia en las fechas que tiene un tirno per, que es el tirno per de arriba, con respecto a las fechas que tiene el tirno per de abajo. Y no solo las fechas, sino también los importes. Porque ojo que en el otro, los importes son todito iguales desde el primer cupón hasta el penúltimo cupón. Y en este que hicimos nosotros, los cupones van cambiando en función de la cantidad de días, que es lo correcto, digamos, ¿verdad? Entonces la Tirno Per tiene una pequeña variación y es solo por ese efecto, digamos, ¿verdad? Si comprendemos bien eso, entonces no hay ningún problema en realidad, digamos. Bueno, solo que en el de arriba, en el original, que no vimos todavía nosotros, va a haber problema de cobro, digamos. O sea, los que tienen los cupones de interés no van a poder cobrar si cae sábado o domingo y ahí va a haber un guarará seguramente, ¿verdad? Pero este es el correctísimo. Pasemos ahora al plazo residual. Acuérdate que el plazo residual tenía que mostrar la diferencia de días entre cada cupón con la fecha de emisión. Sí o sí va a ser así. Así es que ponete nomás en la primera celda si querés. El plazo residual de la emisión o del desembolso tiene que ser sí o sí cero, ¿verdad? Entonces, yo lo que decía hace rato nomás es hacerle la fórmula ya como si fuese que vamos a estirar después, que de hecho va a ser así. Entonces va a ser martes 22 de febrero menos, y ahí volverle a señalar, pero a ese segundo que le volvé a señalar a la misma celda es 100, ponerle el F4. Eso era. Solo al segundo, no al primero, porque el primero tiene que ser la fecha del cupón, que cuando cambiemos, que copiemos esta fórmula va a ser el siguiente, y el otro contra el que restamos lo que no se tiene que cambiar. Listo. Entonces ahí te va a estar dando un número que va a ir incrementándose. Y ese es el objetivo de esta columna de plazo residual, que te muestre que todos los cupones que están más lejos a la emisión tienen mayor cantidad de plazo residual con respecto a la emisión. Ese sería el objetivo de esa columna de plazo residual. Hasta ahí estamos. Siguiente columna, vamos a tener que calcular el valor actual de cada uno de los valores de este flujo, pero con la fórmula del interés compuesto que actualiza los valores a la tasa efectiva. Entonces, para practicar un poco, va a ser más o es igual, empezamos, es el valor, en este caso, del desembolso, tomarle nomás el valor de desembolso, para que cuando copiemos después sea el valor de cada cupón, digamos. En este caso, tu desembolso es negativo, no va a tomarle. En este caso, vos te fuiste ah, afuera, pero tomarle nomás tu negativo con la finalidad de que cuando copiemos la fórmula sea el valor del cupón positivo, ¿sí? No te preocupes por el negativo del desembolso total, este tiene que salir luego cero. Pero va a ser así. ¿Cómo era? Dividido, paréntesis de apertura, y era uno más, y ahí era la tasa efectiva que está allá este abajo. era compuesto, ¿verdad? Este es el compuesto, Sí. este es el compuesto. Entonces, uno más la tasa efectiva, que es ese 13, ahí está, ok. Y a ese que toma la tasa efectiva, sí le vas a poner referencia absoluta o el F4, porque todos tienen que actualizarse con respecto a esa tasa. Listo. Después, elevado a, y ahí va a ser paréntesis y apertura, y es el plazo residual, que en este caso está ahí nomás en la celda donde está el cero,
Para este caso, ese va a tener que moverse y ese era dividido 365, parece que era. Listo, Sí. se cierra y Enter. Este te va a dar un valor negativo que en realidad este no va a entrar al caso, pero al copiar esta fórmula, este te va a empezar a dar todos los valores positivos de los demás. Entonces, a los efectos de esa sumatoria que tenemos que hacer ahí abajo, después, esa sumatoria solamente tiene que tomar los valores sin el desembolso. Entonces, ponete un poco en el... No, 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 no. Ese está bien que se actualice también. Lo que te digo es Ah, ese bueno. 5000 que está ahí abajo, que está en rojo, ese, borrarle un poco un ratito para que vos entiendas que esto va a salir de la sumatoria de todos los valores actualizados sin el desembolso. Entonces, ahí podés hacer la sumatoria, pero hay que atender que no se tome en la sumatoria el valor del desembolso, porque eso no se tiene que contemplar en la sumatoria. Solamente los valores con importes positivos son los que se tienen que sumar aquí. Y ahí me tendría que dar el precio a hoy. Acuérdate que no va a ser el 5000 redondo y esa diferencia de 34 de 14 guaraníes, parece que es 34 o 14. 34. 34 es, yo te decía, por el tema de los días, por el tema de la hora, o por el tema de la cantidad de decimales que te mencioné la vez pasada. Pero estamos, hasta ahí nuestra tabla o nuestra planilla muestra justamente cuál es el precio de hoy de ese cupón o de ese título para los efectos, digamos, de mencionar el, el precio, ¿sí? El precio del bono. Bueno, esta fue una práctica de cómo realizar un calendario de vencimiento de cero para esas características de cupones mensuales. El anterior fue cupón cero y el anterior a eso otra vez fue cupones trimestrales. Ahora la presentación te pide otro ejercicio que es el más difícil, digo yo, porque es un título con vencimiento o con amortización parcial de capital, ¿sí? Entonces, estos datos pasan, se trasladan al Excel y ahí vamos a tratar de hacer nosotros otra vez el calendario de vencimiento. Entonces, nos vamos a el Excel de vuelta, pasemos nomás manualmente a la otra hoja, que es de 4-4. Este es el que tenemos que tratar de hacer. Y como siempre, tiene un original y tiene una copia abajo y el de la copia vamos a irnos otra vez nosotros a cerearle, a borrarle todo y nosotros vamos a empezar a hacer para conocer un poco la lógica en la elaboración de este tipo de flujo, ¿sí? Bueno, en la columna A, B seguramente vamos a tener los datos de la presentación que tienen que coincidir. Eso si querés puedes verificar un ratito, ¿sí? Columna A, columna B, podemos verificar. Con el de Con la PowerPoint, ¿verdad, presentación, profe? sí, sí, correcto, porque tiene que ser 25.000 millones, tiene que 25, ser mil seiscientos 4 noventa y cinco con días, 65, sí. perfecto, 5,40 y cupones semestrales. Semestral, 5,40, cupones sí. semestrales, y ahí abajo hay una aclaración y dice, la amortización debe hacerse en un 12,5% por algo, dice la presentación, que quiero nomás que leas para ver si entendimos bien. Amortización semestral por 12,5% del valor nominal a partir del tercer cupo. Eso. Entonces, para entender, amortización siempre se refiere al capital. Y si la amortización Claro. se hace en base a un porcentaje, ese porcentaje no tiene nada que ver con la tasa a la que generan los cupones de interés. Es nomás en qué porcentaje yo estimo o yo defino que se va a hacer la amortización del capital sobre el valor nominal, que son 25.000 millones, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta para la confección de nuestro calendario de vencimiento. Entonces, vamos, ojo, esto que el porcentaje y sobre qué cupón, a partir de qué cupón se empieza a amortizar. Sobre el tercer cupón recién se empieza a amortizar. ¿Eso qué quiere decir? El primer cupón es cupón semestral, el segundo cupón también es el cupón semestral. Pero a partir del tercer cupón, recién él necesita que nosotros hagamos la amortización, ¿sí? Entonces, vamos a el calendario. En el calendario vamos a tener que tener bien anotado esto porque supongamos nomás
que nos piden esto manualmente y nosotros tenemos que empezar a desarrollar. Entonces, los 25.000 del capital, 1.695 son los días, 5 años, son cupones semestrales, tasa 5.40, fecha de emisión hoy, otra vez, y amortización dice 12,5 semestrales sobre el capital a partir del tercer cupón. Perfecto, entonces empecemos. La primera columna son los cupones de intereses. En este caso, el último ya no va a decir capital como en los otros, porque este ya viene amortizando en la medida que vamos pagando los cupones, ¿sí? Entonces, el último no va a decir capital. En las fechas, la misma cosa. La fecha de hoy va a ser el desembolso. Entonces, en la fecha cero va a ser el día de hoy. Muy bien. En la fecha uno va a tener que ser más los, y ahí ya depende de cuántos días tomás para un cupón semestral. Se supone que para 30 días nosotros, o sea, para cupones mensuales tomábamos 30 días. Para cupones trimestrales dijimos que íbamos a tomar 91 días, pero para cupones semestrales nosotros tendríamos que tomar 182 días. Súmalo por 182 días y vamos a ver qué día cae. Y ahí, si no cae martes, fantástico. O sea, ¿por qué eso de 182? Porque al sumarle 182, sí o sí cae el mismo día de la emisión. Y si el día de la emisión es un día hábil, entonces sí o sí me va a caer todo día hábil. Entonces hasta ahí estamos. Eso yo creo que ya podés correr hasta el final. Y vamos a ver si al llegar al final se cumple lo de la cantidad de días. Pero eso vamos a ver recién en plazo. Ahora vamos a calcularle plazo un ratito. En plazo va a ser S menos S. Y si querés a S al segundo le pones, no, en este caso no va, en este caso el plazo puede ser cero nomás, eso. Y el siguiente que sea esa resta de fechas, que la fecha del primer cupón menos la fecha de la emisión. Eso, y ahí te dice 182, fantástico. Ahora vamos a tirar hasta abajo y ahí vamos a tener eso, los 182 de todos los días. Bueno, ahora viene nuestro control. Ese control que está ahí abajo dice suma todos los cupones y dice 1820. Entra un poco en ese primer 1820 en amarillo. Perfecto, ahí está. Y el suma, perfecto. Ahora, ese azul dice pago, ¿qué dice? Plazo en días de la emisión. Y me trae de allá arriba 1695. Entonces quiere decir que yo tengo un cupón que tengo que ajustar, que es el último. Bien, ese tiene que ser menos Que va a 120. ser el pago total. Eso, entonces 125 menos 182 seguramente son ¿cuántos días? Ciento ochenta y Son, dos más cincuenta y ahí, más siete 57 tiene que ser el último. 239 tiene que ser acá. No, para mí al revés, para mí 57 nomás ya tiene que ser el 10. Acordate que en este Ah, o en el 10 no pagás más capital al último, vos pagás cupón nomás. Espera que el 10 es lo que tiene que ser 57 y el anterior, el 9, tiene que ser todavía 182. A ver, el 10 y el 9 no tienen la misma fecha de vencimiento. Eso quiero que se entienda. El 10 va a ser una fecha diferente al 9 en este caso. ¿Por qué? ¿y Porque por qué, profe? este no es un caso que vos pagás capital al último. Este es diferente a las planillas anteriores porque vos vas a ir pagando Ah, capital desde el tercer cupón cada 6 meses en un porcentaje del 12,5 te había dicho. Eso, ahora sí ya no tenés problema de cantidad de días porque ya te da igual la sumatoria de todos los días de estos cupones que vamos a pagar, dan 1.695 que es lo que me está pidiendo la emisión, por eso la diferencia verificada es de 0 días, ¿sí? Bien, hasta acá a lo mejor no te queda todavía bien claro, pero porque no llegamos nomás todavía a la parte del cálculo de capital, que ahora no está más al último como en las otras planillas que habíamos calculado. Eso hasta ahí vamos a dejarlo, digamos. Lo que nos falta es el cálculo de los cupones de interés. La siguiente columna tiene que ser el cálculo de los cupones de interés. El primero no va a haber cupón de interés calculado, entonces podemos ponerle cero nomás ya directamente. Pero en ese sí vamos a tener que calcular interés. Bueno, ¿cómo va a ser el cálculo del interés? Así como veníamos calculando el valor del capital, que es de 25.000 millones en este caso, por la tasa dividido 365
por la cantidad de días de ese cupón número 1, que está ahí en la columna F, la celda F26. Eso, al darle Enter, tiene que mostrarnos cuál es el valor del primer cupón de interés. Y hasta ahí estamos. Si eso después queremos Este voy copiar, tenemos que ver lo que vamos a referenciar. Pero ojo, que ahora Sí, nuestro porque va a interés cambiar. va a Sí, ser sobre saldo. Pero acordate algo, el sí. tercer cupón recién el que va a tener la amortización. Por lo tanto, cupón 1 y cupón 2 tienen que ser igualitos. Entonces, con esa salvedad, vos tendrías que poder o hacerle la copia nomás del mismo monto o, si querés todavía hacer más verificable tu fórmula, hacerle sobre, y bueno, y ahora quiero que mires algo. Quiero que notes que en la columna H vos vas a calcular tu capital, que va a ser la amortización de capital, pero en total, que es la columna I, andate un ratito a tu columna I, para mirar nomás lo que tiene tu planilla, ¿sí? En tu columna I vos vas a sumar el interés más el capital que se va a amortizar para ver cuánto es lo que va a cobrar en cada fecha la persona que tiene ese título, digamos, ¿verdad? Pero después vas a calcular también tu saldo de capital. Entonces, desde ahí vos vas a poder traerle al saldo del interés para poder calcular. Entonces, si querés ya podemos ir haciendo todas las columnas para que tenga sentido lo que vamos a calcular después en el tercer cupón o en el segundo cupón de interés. En capital, quiero que se tenga en cuenta que vamos a tener que mencionar al desembolso del capital. Entonces, en el primero va a tener el negativo. Acuérdate que siempre en el primero le ponemos menos el capital positivo. Eso. Con la finalidad de que después hagamos nuestra TIR, no PER, y que nos salga, digamos, correctamente. Eso, listo. En el primer cupón no va a haber todavía amortización de capital, por lo tanto ahí le ponemos 0 nomás. Ahí va a ser 0. Listo. En el segundo, vamos a hacer hasta el segundo todo, ¿sí? O sea, vamos a total ahora. En total, vamos a hacer la suma del cupón de interés más la amortización del capital. Listo. El de arriba, que dejaste vacío, en realidad también tiene que tener la misma sumatoria, que es 0 más menos 25.000 y va a salir menos 25.000. Listo. Ese con la finalidad de después hacer nuestra TIR. Bueno, hasta ahí estamos. Ahora nos vamos a saldo de capital. En saldo de capital, bueno, ahí tenemos que tomar una decisión. Saldo de capital cuando todavía no se desembolsó, ¿tiene que ser 0 o tiene que ser menos 25.000? ¿Cómo le vas a poner? Vamos un poco a mirar arriba cómo se puso en la planilla original. Se puso 0 nomás, perfecto. Entonces anda a ponerle 0. Y en el otro, listo. ¿Por qué se puso 0? Porque cuando se hizo el desembolso, el saldo del capital, después de pagar el primer cupón de interés, ahí recién se toma el valor positivo del capital, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí tomarle el valor positivo del capital. O sea, si querés hacerle menos 25.000 o más 25.000 por el positivo de afuera, digamos, el que vos quieras. Listo. Ahí quedó el saldo del capital. Ahora, antes de meternos en plazo residual, vamos a hacer nomás el cálculo del interés sobre esa columna. A ver, otra cosa, vamos un poco un ratito a ver cómo se hizo el interés del de arriba, el primer cupón, ese. Atender un poco que este, por ejemplo, hizo al revés. ¿Viste esa diferencia de 57 días? Él le puso al principio al cupón los 57 días, pero ojo, ¿cómo es? Indistintamente si hizo con 57 o con 182, mira que calculó sobre el de afuera, sobre el valor total del capital de afuera. El segundo, hasta el tercero calculó en el de afuera. Ve un poco el segundo y el tercero. El segundo ya calculó sobre el de adentro del saldo de capital. El tercero, ve un poco cómo calculó sobre sobre cuando había todavía 25.000. Porque te dice, pues, en el tercer cupón recién va a haber la primera amortización. Entonces, para el tercer cupón, tenemos que calcular todavía sobre el anterior. Te estoy mostrando nomás cuál es la secuencia lógica de la planilla para que nosotros también hagamos y reproduzcamos. Entonces, quiero que notes que el saldo del capital en el tercer cupón recién sufre una variación de saldo, porque ahí recién se abona la proporción sugerida por la emisión, que es 12,5% del nominal, decía, ¿verdad?
Eso, entonces esto que estás viendo ahora, vamos a irnos a reproducir nosotros ahora allá abajo en nuestra planilla, ¿sí? Bueno, el segundo, vamos a calcular sobre el saldo. Entonces vamos a hacer el interés del cupón 2, vamos a hacer primero. Va a ser Bueno, más, pues igual, y vamos a tomarle al valor positivo, ya no del de afuera, sino el de adentro. En nuestro saldo de capital, nosotros acordate que ya tenemos 25.000 positivos para que tenga esa secuencia, cierto. ¿sí? Entonces va a ser el 25.000 positivo, pero del saldo que ese, listo, listo. Sobre ese, por, ahora sí va a ser la tasa que está afuera, eso no nos salvamos de seleccionar de afuera, que es el, Perdón, profe, no te escuché. no, sí, se me trabó acá mi conexión. A ese sí ya le podés poner a la tasa del segundo cupón, ya le podés poner la referencia absoluta, porque después este ya vamos a copiar para abajo esta fórmula. Entonces, a la tasa le pones Este. referencia absoluta al B27, a ese no, porque ese es atendé bien, en tu fórmula al que hace referencia a la tasa que está afuera de la planilla, que es B larga 27, a B larga 27 es lo que hay que ponerle la referencia absoluta. En tu fórmula, ¿verdad que? En tu fórmula, ahí adentro, a B27, Perdón, me equivoqué. y está bien. A F27 dejarle nomás con referencia relativa, es decir, sin símbolo de dólar, y a B27 sí la referencia absoluta. Y a lo demás, todo referencia relativa nomás, o sea, sin símbolo de dólar. Listo. Ahora sí esa fórmula ya se puede copiar. Esa fórmula ya puedes tirar hasta el final. Claro, todavía no va a tener el resultado correcto los demás valores de los cupones, pero en la medida que vamos desarrollando la planilla va a ir apareciendo los importes correctos, ¿sí? Ahí le puedes dar ese formato nomás. Listo. Bueno, en el segundo cupón todavía no hay amortización de capital. Por lo tanto, ahí tiene que ser cero todavía. Listo. Seguimos nosotros nuestra secuencia. Ahí va a ser otra vez la suma de los... Ese, por ejemplo, ya podés copiar la fórmula hasta el final, porque el total va a ser sí o sí la sumatoria de interés más capital. Eso. Listo. Y ese 25.000, en ese caso, ahí ya podés hacerle también una fórmula que sea el valor anterior menos el capital de la columna H, de la fila 27. Entonces va a ser menos H27, que todavía es cero, por eso va a seguir diciendo 25.000. Y ese ya le podés también copiar hasta el final. Esa fórmula que acabaste de hacer en la columna J, ya podés seleccionar y llevarla hasta el final también. Todavía nos falta hacer las amortizaciones, porque las amortizaciones van a venir recién desde el tercer cupón. Entonces, ahora lo único que vamos a calcular es el 12,5% del 25.000. Pues acuérdate que tiene que estar en positivo. Eso. Listo. Bueno, a ver. Y ahí ya empieza a Y bajar. acá ¿Sí? Y en el va a siguiente, ser por este. pero atendé que algo. El 12,5 siempre es sobre el nominal global, va a ir amortizando en ese porcentaje cada semestre. Es decir, eso tiene que ser sobre el 25.000. Bueno, ahí lo que tenés que fijarle al 25.000 antes de copiar para que siempre Ah, sea sobre 25.000, y el 12,5 también que está allá afuera, también tenés que fijar. Entonces va a ser de esa forma. Los dos van a estar fijos. Ese J26 y el B29 también. Listo. Ahora sí se puede copiar. Y ahí lo que hay que ver, si al terminar de copiar, suma 25.000, porque esa es la finalidad de que al pagar la última cuota de interés ya no haya nada que amortizar. Y si eso está formulado, ese saldo de capital, el último, tiene que ser cero. Y eso es correcto. ¿Qué tal estamos? Si querés comparar contra la bien. planilla de arriba y el capital tiene que totalizar 25.000, el total a lo mejor es diferente. Ese podemos ver si es diferente o no es diferente. Yo creo que no tendría que ser diferente porque tendría que ser la misma cantidad de días. En uno se paga antes 57 días, en el otro se paga al último 57 días. Entonces, yo creo que tienen que ser los mismos valores. Puedes verificar de todos modos si hay diferencia o no y 29. tenemos que poder ver eso, ¿verdad?
En el total, ¿verdad? Ese menos el otro. A ver si hay diferencia o no. Sí, hay diferencia. ¿Y por qué hay diferencia? Vamos a mirar un poco. ¿Cuánto 440? Porque uno, a ver, 1695. Veo un poco si tenemos diferencia de días o no nosotros, en cantidad de intereses. Ay, eso ya vimos hace rato. Ya estaba cuadrado. No, No, 4.317.000. ahí no va a ser igual porque es sobresaldo. Sí, Eh, sí. Dice, si acá yo le pongo 57 y acá le pongo 482. 182, Pero ambos, ahí te tiene que salir igualito. ahí Y no hay sale igual. diferencia. Está bien. Está bien que haya diferencia porque hay diferencia de saldo Dice, para sí, el cálculo de intereses. el saldo es Por el eso nomás. problema, sí. Por eso nomás. Pero no Por el importa. saldo del capital. O de una o de otra forma, nuestra formulación de planilla está correctísima. Bueno, Ok. hasta ahora Mi plazo, mi plazo tenemos residual es ese, este ese menos tu fecha de emisión 57, siempre. No, 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 fecha de no. emisión. Fecha de emisión. Tu fecha de emisión que es el que está ahí arriba Ay, en fecha cero. perdón. Ese. Ok. Y a ese le tenés que poner referencia absoluta para después copiar a la fecha de hoy, porque todo es con respecto a la fecha de emisión. El 4S o símbolo de dólar, listo. Y ahora sí puedes copiar esa columna hasta el final y tiene que ir incrementándose nomás. Eso era. Se va incrementando y hasta 1695. Perfecto. Y ahora viene, ahí abajo puedes calcular la Tirno Per, que en realidad ya le podía lo calcular hace rato, pero por una cuestión de que ya tenemos más totales ahora, nomás le corrimos un poco hacia la derecha Tirno Per. Y ahí seleccionarle. Ah, primero son los valores y ahora son los valores de total. De total son los valores, ya no son más eso, de ahí. Listo. Hasta el 3000. Perfecto. Y las fechas de eso también. Excelente. Ahora entonces esa tier no pair nos va a dar la tasa que ahora vamos a utilizar en la fórmula de valor actual. Es un poco si es igual al de arriba. Y la tasa, acá la tasa efectiva Ese sería podemos hacer con inefectivo, inefectivo o con la fórmula. No sé un poco qué se usó arriba. Porque acuérdate que nosotros teníamos inefectivo, que era la función, y después también teníamos una fórmula que podíamos usar. En este interés caso se hizo con efectivo. inefectivo. Puede ver con inefectivo. Entonces, más o es igual inefectivo, S, ok, S. Y él te pide dos cosas nomás. La tasa nominal, que tenemos ya Tasa la nominal columna A o B, creo que era, y que era 540. Bien, y punto y coma, número de periodicidad por año es semestral, y semestral expresado en número en un año es 2. Entonces le escribí nomás 2 y ya está. Al cerrar el paréntesis, podemos mostrar a 4 decimales con formato porcentaje, nomás formato porcentaje, y te tiene que salir a 4 decimales 547,9. 47,29. Y el otro no tiene por qué ser igual, ¿sí? O sea, el de la derecha, ese puede ponerle a 4 decimales también para verificar, nomás a ver cómo salió. Ese en realidad va a ser igual. Pero con respecto al otro, a ese, 47,61 veo un poco con respecto al de arriba. Ese se hizo antes Tiene nomás, que pero no ser importa. igual, profe, porque ajustamos 47 iguales. 47,61, igualito. Tiene que ser igual porque ajustamos con Super. la fecha. Sí, 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 correcto, correcto. Bueno, ahora nos queda la última columna. La última columna para calcular el precio tiene que ser la fórmula otra vez de inefectivo, no, la fórmula de valor actual, pero con tasa de interés compuesto, con tasa efectiva. Entonces, Era capital muy bien. dividido, ahí era 1 más la tasa, ¿usamos la TIR Esa, o la esa, tasa efectiva? usa esa. En realidad después puedes cambiar nomás, porque vos una fórmula más haces y después vas a estirar y ahí ya vas a ver el resultado. Pero usa nomás esta primero y después vamos a ver lo otro, ¿sí? Le va a Y era era el plazo residual, en ese caso es cero, no, en ese caso dividido es el de, pero no vas a 365. hacer
en esa fila no vas a hacer para el del 57. En esa fila vas a hacer para el que no tiene nada. Ya. No, 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 no. En la columna plazo residual, ahí, ahí, ahí. Ahí. Bueno, ahora vienen las referencias para entender. ¿Qué hay que cambiar referencia antes de copiar? Hay que cambiar referencia la tasa efectiva, que es K36, y hay que Ajá. cambiar, y eso no me aparece. K36 nomás tiene que cambiar de referencia, el símbolo de dólar. Y a lo otro le dejas libre. Y ahí sí ya puedes copiar, estirar hasta abajo tu fórmula. Ese primerito no entra en la sumatoria, pero todo lo demás sí debe entrar. Que tienen que salirte positivo. Eso es lo que sí o sí vos tenés que controlar. Que cuando haces este cálculo por cupón, te tienen que salir positivo. El que te salga negativo no tiene que traer la suma. Y al hacer la sumatoria, ese tema de la diferencia otra vez es por los días, por los intereses, por lo que fuese. Hace un poco un cambio te voy a pedir. Que en vez de usar esa tasa efectiva de 47,61, anda un poco, meter tu fórmula, la tasa efectiva de allá, del 47,29, para ver nomás qué diferencia hay. Ese. Dale enter y después copiarle. Ah, casi no. No, 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 pero todavía falta copiar en toda la columna, ¿sí? Porque ese uno recién le copiaste, le Ah, cambiaste, pero no era ese, era el de arriba, el de arriba. ay, espera, Porque el voy a 25.000 retroceder. lo que le... Ahí, ese. 8:21. Acuérdate que vos le cambiabas una fórmula nomás, no a toda la columna. Ahora tenés que copiar esa fórmula para ver cómo le afecta a toda la columna. Bueno, entonces, para entender nomás, si yo le hago sobre la tasa efectiva que calcula inefectivo, yo puedo ver que el precio sale totalmente diferente. ¿Pero y por qué? Porque inefectivo toma en promedio la periodicidad de los intereses que hay en estos años. No sé cuántos años dijimos que tenía esto, 5 años parece que era. Entonces, en promedio, él hace como que siempre cae en 180, o sea, en la mitad de los años la periodicidad. Sin embargo, el otro es exacto por la cantidad de fechas. Y al Por el hacer calendario. por calendario, es un valor diferente de tasa efectiva y por ende de precio, ¿sí? Por eso, no quiero decir que uno está más cerca que otro, pero el más exacto es el que haces por la tasa efectiva que calculas por TIR no PER. Por eso probablemente la diferencia entre este que te sale 25.000.000 y el otro que te sale 24.999.999, el otro es el que tiene menos diferencia, ¿sí? Es algo para tener en cuenta nomás cuando uno hace el cálculo y va a tomar una decisión de qué tasa efectiva va a tomar, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿cuánto es la diferencia? 24.999 con 25.000 ha de ser ciento y algo de guaraníes nomás. Hace un poco para mirar Guaraníes. nomás. Para mirar nomás. Ese menos ese. El último. Ese. ¿Viste? Mínima. 179. Entonces, esta tasa efectiva por Tirnoper es mucho más exacta que tomar la tasa efectiva por inefectivo que hace en promedio la periodicidad de esos días y no de forma exacta. Esa es una diferencia que hay que manejar también y hay que saber explicar. Por eso nomás te explico de esta manera para que pueda quedar registrado para cuando practique, entonces esa va a ser la situación, ¿sí? Bueno, perfecto. Y acá, a ver, ¿por qué lo que te hice hacer todo de esta forma? Porque si yo voy a tener una cartera de inversiones que en algún momento va a ser negociada, se supone que lo que va a cambiar acá no es la fecha de emisión de los flujos, sino va a ser la fecha de compra o la fecha de negociación lo que va a cambiar. ¿Y por qué yo necesito entender que puede cambiar la fecha de negociación? Porque en esa fecha yo estaría haciendo la venta o compra, dependiendo de qué parte de la negociación estoy, de la información de todos los flujos. Entonces, dicho de otro modo, en la presentación, andate un poco un ratito en la presentación. En la presentación te tiene que estar pidiendo en la siguiente diapositiva. Bueno, ahí está, dice, cálculo de ganancias y pérdidas en las compras y ventas. Uno dice, traemos a una sola hoja, ojo, que los tres que hicimos por separado, vamos a tener que, en realidad son 4, no sé por qué dice 3, porque dice los 3 títulos analizados, bono cero, cupón cero, título a 7 años al vencimiento
y el de 4.65 con amortización parcial. Esos tres pide llevar a una sola hoja y dice, hacemos el cálculo para vender a la par todos los bonos. Sí, acá te dan nomás una fecha que ya pasó, ¿verdad? Pero ahí nosotros podemos jugar. ¿Qué pasa si en vez de ser 1 de diciembre del 2021 era 1 de diciembre del 2022, por ejemplo? Entonces ahí podemos hacer la simulación. Entonces, si te pasas otra vez a tu Excel, nos vamos un ratito al Excel, vamos a ver que la hoja de al lado, a esa El última que punto tenemos, último, perdón. No, y el último es una acá tiene, alternativa nomás, una alternativa. A ver, uno te dice, todos esos títulos que hicimos nosotros el cálculo de precio a hoy, vamos a negociar a la fecha 1 de diciembre, pero la vamos a ajustar nomás nosotros y va a ser este año. Entonces, si queremos vender el 1 de diciembre del 2022, vamos a tener que hacer el cálculo. ¿Y cuál es la facilidad de poder ahora usar esos datos? Que ahora en vez de hacer el cálculo del plazo residual a la fecha de emisión, en toditos los que ahora nos pide esta presentación en esta diapositiva 32, vamos a hacer sobre la fecha de negociación nomás el plazo residual. Y ahí automáticamente vamos a ver cuál es el precio de todos los casos. Pero vamos por partes para que me vayas entendiendo. Andate un ratito a la, no, a la presentación, al Excel. Y en el Excel vamos a ver que en el otro se traen los datos de esos tres momentos. O sea, se puede ver que tenemos bono cupón cero, ¿verdad? Que es 1.500 a 2.40, al 8% a hoy. Y me está trayendo la información, ¿sí? Lo mismo, el caso 2, el de 5.000 millones a 7 años. O sea, y todo eso vuelve a mostrarse nomás, pero uno debajo de otro en esta planilla. Y la idea acá es que entendamos lo siguiente, que los datos que estamos observando nosotros ahora tienen que ser exactamente los mismos datos que nosotros tenemos en la otra planilla. Entonces, eso es lo que previamente debemos comparar si estamos viendo los mismos, la misma información, digamos, ¿verdad? Entonces, yo sé que ya llegó nomás ya nuestra hora, ¿verdad? Pero entonces vamos a hacer así. La clase siguiente, que puede ser este jueves o el día que coordinemos los dos, que tengamos libre, vamos a terminar de hacer esta operación. Y después vamos a abrir esa información que vos me querías pedir que te muestre el tema de la bolsa, ¿sí? sí, Entonces, vamos a dejar esta parte del cálculo de ganancia y pérdida, porque ojo que va a haber dos escenarios. Un escenario donde yo vendo a la par los tres títulos, pero a la fecha 1 de diciembre del 2022. Ese va a ser un escenario y vamos a ver cómo se tiene que llegar a qué precio y a qué diferencia, si voy a tener ganancia o si voy a tener pérdida. Y si te vas un poquitito más a tu derecha en esta planilla, solo para ver nomás, date un poquitito más a tu derecha, vamos a ver que ahí está el otro escenario, donde yo voy a hacer que en los tres casos voy a hacer un punto menos en los tres títulos y voy a ver cuánto es la diferencia, si a mi favor o en mi contra. Entonces vamos a hacer dos escenarios, ¿sí? En un escenario vendemos a la par y en otro escenario vendemos a un punto menos todos los títulos para ver un poco cuál es el valor final de la operación. Y vamos a ver si hay pérdida o si hay ganancia en cada caso. ¿Te parece, Suji? sí, profe, súper, súper. Bueno, Quedamos así. dejemos esto para la clase siguiente. Profe, Sí, decime. quedamos, puede ser sábado, Sin problema, sin así, problema. así más tranquilo, Dale porque pues, te dale, juro dale, que ahora dale. estoy Me con muchísimas imagino, cosas y si me empezamos muy imagino. tarde también ya los dos Claro, ya estamos no cansados. agarramos. Ni te preocupes, vamos a Sí, dejar entonces para como el sábado a la mañana, va a de ser, 8 hasta va a la ser hora que feriado terminemos. largo, entonces Dale voy a pues, estar tranquila. súper, Sí, súper, ya está. súper. Quedamos así, Suji. Mil gracias, No, profe. por favor, a Espero, vos. espero el video después. Sí, te voy a procesar y si no es hoy, mañana. Pero te paso sí o sí por correo Dale, como siempre. perfecto. Quedamos así. Gracias, profe. A vos, Hasta Chocito. luego.